Si observas un mapa de América del Sur hoy, verás que los Andes atraviesan el continente como una columna vertebral de piedra. Estas montañas escarpadas, que parecen diseñadas por la naturaleza para separar pueblos y civilizaciones, fueron en cambio el escenario donde floreció el imperio más extenso que América precolombina jamás conoció. Un imperio que se extendía desde las selvas de Colombia hasta los desiertos de Chile, gobernando a más de 12 millones de personas sin conocer la rueda, sin poseer animales de tiro más grandes que la llama, y sin desarrollar un sistema de escritura como lo conocemos. En su lugar, crearon caminos de piedra que cruzaban abismos imposibles, construyeron ciudades en las nubes que desafiaban toda lógica, y desarrollaron un sistema administrativo tan eficiente que rivalizaba con cualquier imperio del viejo mundo. Pero como logró un pequeño reino en el Valle de Cusco transformarse en el Tahuantinsuyo, el imperio de los cuatro suyos, ¿y por qué un imperio tan poderoso cayó en manos de apenas 168 conquistadores españoles? Esta es la historia del Imperio Inca. Los orígenes del Imperio Inca están envueltos en mitos y leyendas que los propios incas preservaron a través de la tradición oral. Según su relato más sagrado, en tiempos antiguos cuando la humanidad vivía en un estado de barbarie, el dios Sol Inti se apiadó de los mortales y decidió enviar a sus hijos para civilizarlos. De las profundas aguas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo situado en la frontera entre Perú y Bolivia, emergieron Manco Cápac y su hermana esposa Mama Ocllo. El dios Inti les entregó un cetro de oro llamado Tupac Yauri y les ordenó viajar hacia el norte hasta encontrar el lugar donde ese cetro se hundiría fácilmente en la tierra. Allí debían fundar la capital de un nuevo imperio. Los hermanos divinos viajaron durante días por las tierras altas de los Andes, probando el suelo en cada valle con su cetro dorado. Finalmente, llegaron al fértil valle del Cusco, y cuando Manco Cápac clavó el cetro en la tierra, éste se hundió sin resistencia. Habían encontrado el lugar elegido por los dioses. Allí, alrededor del año 1200, se fundó la ciudad del Cusco, que en quechua significa ombligo del mundo. Manco Cápac se convirtió en el primer Sapa Inca, el único Inca, título que llevaban los gobernantes del imperio. Más allá del mito, lo que sabemos con mayor certeza es que los incas comenzaron como una pequeña tribu entre muchas otras que habitaban el valle del Cusco. Durante sus primeros 2 siglos de existencia, los incas no eran más que un señorío local, constantemente amenazado por pueblos vecinos más poderosos como los chancas, los lupacas y los collas. Los primeros gobernantes incas, desde Manco Cápac hasta Viracocha Inca, el octavo gobernante, se dedicaron principalmente a consolidar el control sobre el valle inmediato de Cusco y a defenderse de las incursiones de sus enemigos. El verdadero punto de inflexión en la historia inca llegó en el año 1438. Los chancas, un pueblo guerrero del noroeste, lanzaron un ataque masivo contra Cusco con la intención de destruir la ciudad y someter a los incas de una vez por todas. El anciano Viracocha Inca, aterrorizado ante el tamaño del ejército enemigo, huyó de la ciudad junto con su hijo favorito y heredero designado, Inca Urco. Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, uno de los hijos de Viracocha, que había sido dejado de lado en la línea de sucesión, se negó a abandonar la ciudad. Su nombre era Cusi Yupanqui, aunque la historia lo conocería con el nombre que adoptó tras su victoria, Pachacútec, que significa el que transforma el mundo. Este joven príncipe reunió a los guerreros que quedaban en Cusco y se preparó para defender la ciudad hasta el final. Según las crónicas, Pachacútec oró al dios Sol Inti pidiendo su ayuda, y cuenta la leyenda que las mismas piedras del campo de batalla se transformaron en guerreros para luchar junto a los incas. Realidad o mito, lo cierto es que Pachacútec logró una victoria imposible.
Los chancas fueron rechazados y derrotados, salvando no solo Cusco sino el futuro mismo del imperio. Después de esta victoria milagrosa, Pachacútec depuso a su padre y se proclamó Zapa Inca en el año 1438. Este momento marca el verdadero nacimiento del imperio inca como lo conocemos. Pachacútec no era simplemente un guerrero brillante, era un visionario político y administrativo. Comprendió que para construir un imperio duradero necesitaba algo más que conquistas militares. Necesitaba una estructura, una organización, una visión. Lo primero que hizo Pachacútec fue reconstruir Cusco completamente. Según su visión, la capital debía reflejar la grandeza del imperio que planeaba crear. La ciudad fue rediseñada con la forma de un puma, el animal sagrado que representaba el poder terrenal en la cosmología inca. La fortaleza de Sacsayhuamán formaba la cabeza del puma, el cuerpo se extendía por el valle donde convergían dos ríos, y la cola terminaba en la confluencia de estos ríos. Las calles fueron trazadas en líneas rectas, y los edificios más importantes se construyeron con la técnica de mampostería que haría famosa a la arquitectura inca, piedras talladas con tal precisión que encajaban perfectamente sin necesidad de mortero. Bajo el reinado de Pachacútec, que duró hasta 1471, el imperio se expandió dramáticamente. Sus ejércitos conquistaron todo el altiplano alrededor del lago Titicaca, sometieron a los poderosos reinos aymarás y avanzaron hacia el norte hasta la región de Quito en el actual Ecuador. Hacia el sur, las fuerzas incas penetraron en el territorio de lo que hoy es Bolivia y el norte de Chile y Argentina. Cada conquista añadía no solo territorio sino también recursos, mano de obra y conocimientos técnicos al imperio en crecimiento. Pero Pachacútec sabía que la verdadera fuerza de un imperio no residía solo en su tamaño sino en su capacidad de administrar eficientemente todos esos territorios. Por eso implementó el sistema de organización que definiría al imperio inca. Dividió el imperio en 4 regiones principales llamadas suyos, cada uno irradiando desde Cusco en una dirección cardinal. Al norte estaba Chinchay Suyo, al sur Collasuyo, al este Antisuyo hacia las selvas amazónicas y al oeste Contisuyo hacia el Océano Pacífico. De ahí proviene el nombre Tahuantinsuyo, que significa el imperio de los 4 suyos unidos. Cada suyo se dividía en provincias, y cada provincia en distritos más pequeños organizados según un sistema decimal. 10 familias formaban una chunca, 10 chuncas formaban una pachaca de 100 familias, 10 pachacas formaban una huaranca de 1000 familias, y 10 huarancas formaban una uno de 10.000 familias. Este sistema permitía una administración precisa y una movilización rápida de recursos y mano de obra cuando era necesario. Una de las innovaciones más importantes de Pachacútec fue la creación del sistema de mita, un tributo de trabajo rotativo. A diferencia de otros imperios que cobraban tributos en bienes o dinero, los incas exigían trabajo. Cada familia debía contribuir con una cantidad de tiempo de trabajo al Estado, ya fuera construyendo caminos, trabajando en las minas, sirviendo en el ejército, o cultivando las tierras estatales. Este sistema permitió al imperio llevar a cabo proyectos monumentales de infraestructura sin la necesidad de esclavitud o trabajo forzado permanente. Fue también durante el reinado de Pachacútec cuando comenzó la construcción de lo que se convertiría en el símbolo más icónico del imperio inca, Machu Picchu. Situada a 2.400 metros de altura en una montaña entre 2 picos andinos, Machu Picchu fue construida como retiro real y centro ceremonial. La precisión de su construcción sigue asombrando a ingenieros modernos. Las piedras fueron cortadas y pulidas para encajar tan perfectamente que no entra ni una hoja de papel entre ellas. La ciudad fue diseñada para integrarse armoniosamente con el paisaje natural, con templos, palacios,
terrazas agrícolas y sistemas hidráulicos sofisticados. Durante siglos permaneció oculta en las nubes, conocida solo por los lugareños, hasta su redescubrimiento internacional por Hiram Bingham en 1911. Cuando Pachacútec murió en 1471, legó un imperio transformado. Su hijo Túpac Inca Yupanqui continuó la expansión durante su reinado de 1471 a 1493. Bajo su mando, los ejércitos incas conquistaron el rico reino Chimú en la costa norte del Perú, un estado avanzado conocido por su trabajo en metales preciosos y su compleja estructura social. También expandió las fronteras del imperio hacia el sur, llegando hasta el río Maule en Chile, donde finalmente fueron detenidos por la feroz resistencia de los mapuches, uno de los pocos pueblos que los incas nunca lograron someter completamente. El sucesor de Túpac Inca fue Huayna Cápac, quien gobernó de 1493 a 1525. Durante su reinado, el imperio inca alcanzó su máxima extensión territorial, controlando un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Huayna Cápac pasó gran parte de su reinado en las provincias del norte, especialmente en Quito, donde construyó un segundo centro administrativo. Bajo su gobierno, el imperio disfrutó de relativa paz y prosperidad. La infraestructura del imperio era verdaderamente impresionante. El Cuapac Ñan, o Camino Real Inca, era un sistema de carreteras que se extendía por más de 40.000 kilómetros, conectando todo el imperio desde Colombia hasta Argentina. Estos caminos cruzaban desiertos áridos, atravesaban montañas a más de 5.000 metros de altura y salvaban profundos cañones con puentes colgantes hechos de fibras vegetales que debían ser renovados anualmente. A lo largo de estos caminos se construyeron tambos, estaciones de descanso espaciadas a intervalos de un día de viaje, donde los viajeros oficiales podían comer, dormir y obtener suministros frescos. El imperio también desarrolló un sofisticado sistema de comunicación. Los chasquis eran corredores especializados que transportaban mensajes a lo largo del Cuapac Ñan. Estacionados en puestos a pocos kilómetros de distancia uno del otro, estos atletas entrenados corrían a toda velocidad hasta el siguiente puesto donde entregaban el mensaje al siguiente chasqui. De esta manera, un mensaje podía viajar 250 kilómetros en un solo día, una velocidad de comunicación que no sería superada hasta la llegada del telégrafo en el siglo XIX. Los chasquis también transportaban pescado fresco desde la costa hasta Cusco para la mesa del emperador, llevando el pescado a través de cientos de kilómetros de montañas en menos de 2 días. La información en el imperio se registraba mediante un sistema único llamado quipu. Un quipu consistía en una cuerda principal de la que colgaban cuerdas de colores más pequeñas, cada una con una serie de nudos. Diferentes tipos de nudos en diferentes posiciones representaban números, permitiendo a los administradores incas llevar registros detallados de población, tributos, almacenes y recursos. Aunque principalmente era un sistema de contabilidad, algunos estudiosos creen que los quipus también podían registrar información narrativa más compleja, aunque este aspecto del sistema aún no ha sido completamente descifrado. La economía del imperio se basaba en la reciprocidad y la redistribución. El Estado controlaba vastos almacenes llamados colas donde se guardaban alimentos, textiles, armas y otros bienes. En tiempos de hambruna o desastre, estos almacenes se abrían para alimentar a la población. Las tierras se dividían en 3 categorías: tierras del Estado, tierras del Sol dedicadas a la religión y el sacerdocio, y tierras de las comunidades locales o ayllus. Cada ayllú, que era una comunidad extendida basada en lazos de parentesco, trabajaba colectivamente sus propias tierras, pero también debía trabajar las tierras del Estado y del Sol como parte de su obligación de mita.
La sociedad inca era altamente estratificada pero no completamente rígida. En la cúspide estaba el Sapa Inca, considerado hijo del sol y gobernante absoluto. Debajo de él estaban los nobles de sangre real, llamados orejones por los españoles debido a los grandes discos que usaban en las orejas estiradas. Estos nobles ocupaban los puestos más altos en el gobierno, el ejército y el sacerdocio. Luego venían los curacas, jefes locales de los pueblos conquistados que habían jurado lealtad al Sapa Inca y conservaban cierto grado de autoridad sobre sus propios pueblos. La mayoría de la población consistía en atunrunas, la gente común que trabajaba la tierra, pastoreaba llamas y alpacas y cumplía con sus obligaciones de mita. La religión era central en la vida inca. Inti, el dios Sol, era la deidad suprema y ancestro divino de la familia real. Mama Quilla, la luna, era su esposa y hermana. Pachamama, la madre tierra, era venerada como la fuente de toda vida y fertilidad. Illapa, el dios del trueno y la lluvia, era crucial para la agricultura. Los incas también practicaban el culto a los apus, los espíritus de las montañas más altas, y a las huacas, lugares u objetos sagrados que podían ser desde formaciones rocosas hasta manantiales o templos antiguos. Las ceremonias religiosas marcaban el calendario inca. La más importante era el Inti Raymi, la fiesta del sol que se celebraba en el solsticio de invierno en junio. Durante esta festividad, el Sapa Inca y toda la nobleza se reunían en la plaza principal de Cusco para realizar sacrificios de llamas y ofrendas al sol, rogándole que regresara y trajera consigo la temporada de crecimiento. La fiesta incluía días de banquetes, danzas y procesiones. Pero mientras el imperio inca alcanzaba su apogeo bajo Huayna Cápac, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. Alrededor de 1520, extraños rumores comenzaron a llegar desde el norte. Se hablaba de hombres barbados con piel pálida que habían llegado en grandes casas flotantes a las costas del territorio inca. Estos extranjeros, los primeros exploradores españoles, habían establecido contacto con pueblos en los límites del imperio. Huayna Cápac envió emisarios para investigar, pero las noticias que regresaron eran confusas y alarmantes. Luego, entre 1520 y 1525, una enfermedad desconocida y devastadora barrió el imperio. Era la viruela, traída inadvertidamente por los europeos. Los incas, que nunca habían estado expuestos a las enfermedades del viejo mundo, no tenían inmunidad. La epidemia mató a cientos de miles de personas, quizás el 30 o 40% de la población del imperio. Entre las víctimas más prominentes estaba el propio Huayna Cápac, quien murió en 1525 en Quito, posiblemente de viruela. La muerte de Huayna Cápac desencadenó una crisis de sucesión que desgarraría el imperio. Según la tradición, el emperador debía elegir a uno de sus muchos hijos como sucesor. Los dos hijos sobrevivientes más prominentes eran Huáscar y Atahualpa. Huáscar era el hijo de la esposa principal de Huayna Cápac y tenía su base de poder en Cusco, la capital tradicional. Atahualpa, aunque posiblemente hijo de una esposa secundaria, había crecido en Quito y comandaba la lealtad de los ejércitos del norte que habían servido bajo su padre en esa región. Inicialmente, Huáscar fue reconocido como el nuevo Sapa Inca en Cusco. Sin embargo, las tensiones con su medio hermano Atahualpa pronto escalaron. Huáscar exigió que Atahualpa viajara a Cusco para rendirle homenaje, pero Atahualpa se negó. Los desacuerdos diplomáticos se convirtieron en acusaciones de traición y en 1529 estalló una guerra civil abierta entre los dos hermanos. La guerra fue brutal y devastadora. Atahualpa tenía la ventaja de contar con los mejores generales del imperio,
veteranos de las campañas del norte bajo Huayna Cápac. Sus comandantes principales, Chalcuchimac y Quisquis, eran estrategas brillantes y líderes carismáticos. Los ejércitos de Atahualpa obtuvieron victoria tras victoria, avanzando hacia el sur. En 1532, en una batalla decisiva cerca de Cusco, las fuerzas de Atahualpa derrotaron completamente al ejército de Huáscar y capturaron al propio Huáscar. Atahualpa ordenó una purga brutal de los partidarios de su hermano. La nobleza cusqueña que había apoyado a Huáscar fue masacrada. Las esposas, hijos y aliados de Huáscar fueron ejecutados. Fue en medio de este baño de sangre y caos que Atahualpa recibió noticias de que los extraños hombres barbados, de quienes su padre había oído por primera vez, habían regresado y estaban avanzando tierra adentro. Francisco Pizarro, un aventurero español de origen humilde, había llegado a las costas del Perú en 1532 con apenas 168 hombres, 27 caballos y algunos cañones pequeños. Era su tercer intento de conquistar las ricas tierras de las que había oído hablar. Pizarro y sus hombres habían viajado a lo largo de la costa, asombrados por la riqueza y organización del imperio que encontraban. En cada pueblo los habitantes hablaban de un gran conflicto entre dos hermanos que luchaban por el trono. Atahualpa, que había salido victorioso en la guerra civil pero aún no había entrado triunfalmente en Cusco, estaba acampado con su ejército en las afueras de la ciudad de Cajamarca, en las tierras altas del norte del Perú. Cuando supo de la presencia de estos extranjeros, decidió recibirlos. Quizás por curiosidad, quizás porque después de derrotar a su hermano se sentía invencible, o quizás porque pensaba que estos extranjeros podrían ser útiles como aliados. Envió mensajeros invitando a Pizarro a reunirse con él en Cajamarca. Pizarro aceptó la invitación, aunque él y sus hombres estaban aterrorizados. Habían oído que el ejército de Atahualpa contaba con más de 50,000 guerreros. Sin embargo, Pizarro había estudiado cómo Hernán Cortés había conquistado el imperio azteca en México apenas una década antes mediante una audaz captura del emperador Moctezuma. Decidió intentar la misma estrategia. El 15 de noviembre de 1532, Atahualpa entró en la plaza principal de Cajamarca con una procesión de varios miles de nobles y guerreros desarmados, pues venía a lo que creía sería una reunión diplomática. El Zapa Inca era llevado en una litera dorada cubierta con plumas de colores brillantes. Los españoles se habían escondido en los edificios que rodeaban la plaza. Un fraile dominico llamado Vicente de Valverde se acercó a Atahualpa con un intérprete y le ofreció una Biblia, exigiendo que el emperador se sometiera al rey de España y al papa, y que aceptara el cristianismo. Atahualpa, confundido y ofendido por la presunción de estos extranjeros, examinó el libro y luego lo arrojó al suelo. Este fue el pretexto que Pizarro necesitaba. Al grito de Santiago, los españoles emergieron de sus escondites. La caballería cargó contra la multitud desarmada mientras los arcabuceros disparaban sus armas de fuego y los cañones tronaban. El ruido, el humo y la visión de caballos, animales que los incas nunca habían visto, causaron un pánico total. Los guerreros incas, desarmados y atrapados en la plaza, fueron masacrados por miles. Atahualpa fue arrastrado de su litera dorada y capturado. En menos de una hora, los españoles habían decapitado el imperio al tomar prisionero a su emperador. Atahualpa rápidamente comprendió que estos extranjeros estaban motivados por la codicia del oro. Desde su prisión, hizo una oferta asombrosa. Señaló la habitación donde estaba confinado, que medía aproximadamente 6 metros de largo por 5 de ancho, y prometió llenarla una vez de oro y 2 veces de plata hasta una altura que podía alcanzar con su mano levantada, unos 2,5 metros, si lo liberaban.
Pizarro aceptó, aunque no tenía intención real de cumplir su promesa. Durante los siguientes meses, de todo el imperio llegó oro y plata a Cajamarca. Objetos de arte increíbles, jarrones, platos, joyas, estatuas y ornamentos de templos fueron traídos y amontonados en la habitación de rescate. Los españoles fundieron la mayoría de estos tesoros artísticos en lingotes para facilitar su división. El valor total del rescate de Atahualpa fue estimado en alrededor de 1,5 toneladas de oro y el doble de plata, una fortuna incalculable para la época. Sin embargo, mientras el oro llegaba, Pizarro se enteró de que Huáscar, todavía prisionero de Atahualpa, había intentado hacer contacto con los españoles, ofreciendo un rescate aún mayor si lo liberaban. Atahualpa, al saber de esto, ordenó en secreto que su hermano fuera ejecutado. Cuando Pizarro supo que Huáscar había muerto, tuvo una excusa adicional para romper su acuerdo. A pesar de que el rescate se había completado, Pizarro puso a Atahualpa en juicio por cargos que incluían el asesinato de su hermano, idolatría, poligamia y conspirar contra los españoles. El juicio fue una farsa. Atahualpa fue encontrado culpable y sentenciado a muerte en la hoguera. Aterrorizado por la perspectiva de ser quemado, lo que según las creencias incas impediría que su cuerpo fuera momificado, Atahualpa aceptó ser bautizado como cristiano a cambio de ser ejecutado por garrote vil. El 29 de agosto de 1533, Atahualpa fue ejecutado en la plaza de Cajamarca. Con ambos contendientes al trono muertos, Pizarro y sus hombres marcharon hacia Cusco. Muchos pueblos que habían sido conquistados por los incas vieron en los españoles una oportunidad de liberarse y se unieron a ellos. Los cañaris, los huancas y otros grupos proporcionaron miles de guerreros auxiliares a los españoles. Cuando Pizarro llegó a Cusco en noviembre de 1533, instaló a un príncipe inca títere, Manco Inca, como el nuevo gobernante nominal, aunque el verdadero poder estaba en manos españolas. La conquista del imperio inca no fue simplemente una victoria militar de europeos tecnológicamente superiores. Fue el resultado de una compleja combinación de factores. Las enfermedades europeas habían debilitado gravemente la población antes de que los españoles llegaran en fuerza. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había dividido y debilitado el imperio justo cuando más necesitaba estar unido. Los resentimientos de los pueblos conquistados contra el dominio inca llevaron a muchos a aliarse con los invasores. La captura de Atahualpa en Cajamarca decapitó el sistema de mando centralizado del imperio. Y sí, las armas de acero, los caballos y las armas de fuego de los españoles proporcionaron ventajas tácticas significativas. Las consecuencias de la conquista fueron catastróficas para los pueblos indígenas de los Andes. Se estima que la población del antiguo imperio inca cayó de más de 10 millones antes de la llegada de los españoles a apenas 1 millón en el año 1600, principalmente debido a las enfermedades europeas. La estructura social y económica del imperio fue desmantelada. El sistema de Mita fue pervertido en un brutal régimen de trabajo forzado en las minas de plata, especialmente en Potosí. La religión inca fue suprimida violentamente, los templos destruidos y reemplazados por iglesias cristianas. Sin embargo, la cultura inca no desapareció completamente. Se fusionó con la cultura española para crear la rica mezcla mestiza de los Andes modernos. El quechua todavía lo hablan millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Colombia y Chile. Las técnicas agrícolas tradicionales, incluyendo el cultivo en terrazas, continúan en uso. La música andina, con sus característicos instrumentos como la quena y el charango, preserva melodías y estilos que se remontan a tiempos precolombinos.
Festividades como el Inti Raymi han sido revividas y se celebran cada año en Cusco. Los logros arquitectónicos de los incas permanecen como testimonio de su genio. Cusco, con sus muros incas perfectamente conservados que han resistido terremotos que derribaron las construcciones coloniales, sigue siendo el corazón cultural de los Andes. Machu Picchu, que los españoles nunca encontraron y que permaneció oculta hasta su redescubrimiento en el siglo XX, ahora es reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. El Cuapac Ñan ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El imperio inca duró aproximadamente un siglo si contamos desde la verdadera expansión bajo Pachacútec. Pero en ese breve tiempo, crearon una civilización que logró hazañas que parecen casi imposibles. Sin el uso de la rueda, sin animales de tiro adecuados, sin un sistema de escritura, sin hierro o acero, construyeron un imperio que se extendía por 4.000 kilómetros. Unieron regiones desde desiertos hasta selvas y picos nevados, crearon una red de carreteras que rivalizaba con Roma, y construyeron ciudades con una precisión arquitectónica que todavía confunde a los ingenieros modernos. La historia del imperio inca es una historia de asombrosos logros y trágica pérdida. Es un recordatorio de que las grandes civilizaciones no son eternas, pero su legado puede perdurar. Hoy, cuando miramos las piedras perfectamente ajustadas de las ruinas incas, o cuando escuchamos el quechua hablado en los mercados, o cuando contemplamos Machu Picchu emergiendo de la niebla, estamos conectando con ese legado, con la historia de un pueblo que transformó las montañas más inhóspitas del mundo en el corazón de uno de los grandes imperios de la historia humana.